Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Mi nombre es Teresa y lo que te voy a contar no es una historia para espantar niños ni un invento de película barata. Esto me pasó a mí, con mis propias manos y mis propios miedos. Y fue aquí, en Los Cerrillos, en el sur de Monterrey. Una zona que mezcla lo viejo con lo nuevo. Casas de interés social, baldíos llenos de basura y un centro comercial en construcción que lleva meses detenido. Trabajo como empleada doméstica desde que tenía 15 años. Me tocó limpiar casas desde Cumbres hasta Valle Oriente. Pero fue hace poco, cuando empecé a trabajar en esa Casa Blanca de Los Cerrillos, que las cosas se torcieron. Me contrataron por medio de una aplicación. Limpieza profunda por semana, solo una persona, jornada de 8 a 5. Eso decía. Me pareció perfecto. Pagaban bien, en efectivo, sin pedir papeles. Para alguien como yo, sin papeles mexicanos, sin INE, sin seguridad social, eso era oro molido. Llevaba meses viviendo con miedo de que me fueran a detener en el metro o en el tianguis por no tener los papeles en regla, como dicen ellos. Así que acepté sin hacer preguntas. La casa era moderna, recién construida, de esas que parecen de revista, blancos, grises, madera clara, todo minimalista. Me abrió la puerta un señor de unos 40 y tantos, alto, cabello oscuro, camisa bien planchada y ese tono en la voz que usan los que están acostumbrados a mandar. Me dijo que se llamaba Ricardo. Solo estamos mi madre y yo, me explicó. Ella está enferma, no sale del cuarto y no le gusta que nadie la moleste. Tú limpia, no hagas ruido y no abras esa puerta, señaló una al final del pasillo. ¿Todo claro? Asentí. Claro que sí. Mientras me pagaran, yo podía barrer el infierno en silencio si así me lo pedían. Los primeros días todo marchó bien. La casa era grande pero fácil de limpiar. No había niños, ni mascotas, ni desorden. Los platos siempre estaban en su lugar, la sala inmaculada. Solo el cuarto del fondo, el de la madre, me daba cierta incomodidad. Nunca salía, pero escuchaba que se movía allá adentro. Pasos lentos, a veces un leve quejido. Una vez, mientras trapeaba cerca, la puerta se abrió apenas 1 centímetro, lo suficiente para que pudiera ver una figura sentada junto a la ventana, de espaldas, con el cabello blanco muy largo, como lana vieja. Me alejé enseguida. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número desconocido. No vuelvas a acercarte al cuarto, no más advertencias. No me asustó, me enfadó, pero no dije nada. En mi situación, si al patrón se le antojaba, podía inventar cualquier cosa para correrme. Y una mujer sin papeles no tiene a quién quejarse. Las cosas cambiaron el jueves de la segunda semana. Me había retrasado en llegar porque el camión se descompuso. Cuando llegué, la casa estaba abierta. Pensé que había sido un descuido, pero al entrar todo estaba normal. O casi. Había una mochila sobre la mesa del comedor, negra, vieja, como si alguien la hubiera arrojado con prisa. Al lado, unos papeles arrugados. Me acerqué. No quería leer, pero mis ojos fueron directo a las palabras grandes y rojas. Aviso de inicio de procedimiento de migración. Eran papeles dirigidos a una tal María Teresa Juárez Méndez. Mi nombre, mi segundo nombre, mi apellido materno y el primero de mi madre. Todo. Aunque no coincidía del todo, el mensaje estaba claro. Un sudor frío me bajó por la espalda. Revisé el sobre. No traía remitente ni membrete oficial, pero era demasiado parecido a los que usan en los retenes. Entonces escuché la voz de Ricardo detrás de mí. Hay que tener mucho cuidado con los papeles, Teresa. A veces uno puede perderlo todo por no tenerlos en regla. Lo miré, con la cara firme, pero el miedo en el pecho me quemaba como ácido. Él sonreía como si nada. ¿Qué es esto?, pregunté. Él se encogió de hombros. Una advertencia, por si un día decides meterte donde no debes. Esa fue la primera amenaza.
El viernes me dejó un sobre con dinero extra en la cocina, doble pago, y una nota escrita a mano, para que siga siendo tan discreta. Empecé a vivir con ansiedad constante. Soñaba con puertas cerradas, con pasillos interminables, con papeles oficiales y uniformes tocando a mi puerta. Dejé de salir, solo iba del cuarto al trabajo y de regreso. Una noche, un número desconocido me llamó y dejó un mensaje. Una voz recitando mi CURP vieja, la que usaba en Guatemala. Entonces supe que Ricardo no era solo un tipo con dinero. Sabía cosas, demasiadas. El siguiente lunes, todo cambió. Llegué a la casa como siempre, pero esta vez no estaba abierta. Toqué. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Nada. Pensé que quizás se habían ido, pero la puerta tenía una copia de mi llave, así que entré. La casa estaba en silencio, un silencio pesado. Lo sentías en la piel, como cuando entra una tormenta. El aire olía a humedad vieja, a encierro. Avancé con cuidado. En la cocina, una olla con agua hirviendo estaba olvidada, echando vapor. Fui al cuarto del fondo. La puerta estaba entreabierta. Nunca debí acercarme, pero lo hice. Empujé la puerta. La habitación estaba vacía. No había cama, no había muebles. Solo una silla de ruedas antigua en el centro. Encima, una sábana gris, arrugada. El suelo cubierto de manchas oscuras, como lodo o sangre seca. Di un paso atrás, y entonces lo escuché. Un jadeo, un sonido débil, como un animal lastimado. Venía del closet. No sé qué demonios me impulsó a hacerlo, pero me acerqué. Puse la mano sobre la perilla y antes de abrir, escuché lo que parecía una voz desde adentro. Por favor, ya no más. Abrí de golpe. No había nadie. Solo una caja de cartón vieja, cerrada con cinta negra. En ese momento, sentí un golpe en la cabeza. Desperté en el piso de la cocina, con la cabeza latiéndome como un tambor. Ricardo estaba parado frente a mí. Tenía los ojos desorbitados, las manos temblorosas. «No tenías que ver eso, Teresa», dijo. «Pero ya es tarde». Intentó levantarme, pero me zafé. Corrí. No pensé, no miré atrás. Crucé la calle tambaleándome, pidiendo ayuda. Nadie respondió. Nadie sale a ayudar a una empleada sin papeles. Fui a la estación del metro. Me escondí en el baño, me lavé la sangre de la frente. Después, dormí en una iglesia, como pude. No regresé a esa casa. Pero no fue el final. A los 2 días, me llegó un mensaje. Una foto. Era yo, sentada en el parque con una amiga. Una amiga que tampoco tiene papeles. El mensaje decía: «Sabemos quién eres. Sabemos dónde vives. Mejor mantén la boca cerrada». Desde entonces, me mudé 3 veces. Cambié de número. Trabajo por mi cuenta, solo con clientas que ya conozco. Evito las apps. Evito las casas blancas. Y si veo una cámara en la calle apuntando a mí, cambio de banqueta. Nunca fui a la policía. ¿Y qué les iba a decir? ¿Que un hombre rico me amenazó con la deportación? ¿Que me mostró papeles falsos y una habitación con secretos? Nadie me iba a creer. Y aunque lo hicieran, ¿qué podría pasarle a él? Nada. A mí sí. Porque en este país, el que no tiene papeles, no tiene voz. Y en esa Casa Blanca de los Cerrillos, todavía hay un cuarto que guarda cosas que no deberían existir. Y alguien, muy probablemente, sigue esperando que alguien más cruce esa puerta. Me llamo Leticia. Soy trabajadora del hogar desde hace más de 15 años. He estado en casas de todo tipo, de ricos que apenas te ven, de familias que te tratan como si fueras parte del inventario, y también, muy de vez en cuando, de gente decente. Pero esta historia no tiene nada de decente. Todo comenzó cuando acepté un empleo en una casa en Lomas de Vista Hermosa, al poniente de la Ciudad de México. Era una de esas casas de revista, con 2 pisos, fachada blanca, portón eléctrico y cámaras por todos lados. Me lo había recomendado otra señora que trabajaba en la misma zona, doña Meche.
Me dijo que buscaban a alguien de confianza para hacer la limpieza y quedarse a dormir de lunes a sábado. Fui a la entrevista. Me recibió la señora Adriana. Tendría unos 55 años, delgada, bien arreglada, y con esa forma de hablar pausada que usan algunas mujeres ricas cuando creen que están haciendo un favor. Me mostró la casa. Todo era silencioso, demasiado limpio, como si no viviera nadie. Me explicó que su madre, la señora Aurora, era mayor y estaba muy delicada, que había otra empleada, Norma, que también vivía allí, pero que dormía en la habitación de al lado. Acepté el trabajo. El sueldo era bueno, me daban habitación individual, comidas, todo. Empecé un lunes por la mañana. El portón se abría automáticamente desde adentro, con un botón. No tenían chofer, pero el hijo de la señora, Julián, a veces iba a dejar a la abuela a sus terapias. Según me contaron, la señora Aurora casi no salía de su cuarto. El primer día no vi a la señora Aurora. Me dijeron que descansaba. El segundo día tampoco. El tercero apenas escuché la televisión encendida desde su habitación. La casa era grande, pero no acogedora. Las puertas eran pesadas, todas con cerraduras dobles. Las ventanas tenían rejas por seguridad. Había cámaras en el vestíbulo, en el comedor, en la cocina, hasta en el cuarto de lavado. Una noche de miércoles, después de cenar, me fui a mi cuarto. Norma estaba sentada en su cama, revisando su celular. Compartíamos baño, pero teníamos cuartos separados. La rutina era simple: levantarse a las 6, preparar el desayuno, limpiar, lavar ropa, hacer mandados. La señora Adriana salía por las mañanas y regresaba alrededor de las 7. El hijo, Julián, casi no hablaba. Tenía esa mirada opaca, como si estuviera en otro lado todo el tiempo. Pasó la primera semana sin incidentes, aunque había algo en el ambiente que me ponía nerviosa. La casa tenía ese silencio artificial de los hospitales. Norma tampoco era muy platicadora. Se limitaba a lo básico. Cuando yo hacía preguntas sobre la señora Aurora, cambiaba de tema o simplemente decía que no estaba bien. La segunda semana, un lunes por la tarde, Norma y yo salimos a tirar la basura. Eran como las 5. Caminamos por el pasillo lateral hasta la puerta trasera. Era una reja de fierro grueso con candado. Norma sacó la llave, abrió y salimos a dejar las bolsas en el contenedor del fraccionamiento. Cuando regresamos, ella cerró de nuevo y con toda normalidad volvió a poner el candado desde afuera. ¿Y eso?, le pregunté. La señora lo pide. Dice que así nadie se mete. Aquí no sale nadie por atrás, respondió con una naturalidad que me incomodó. Me pareció extraño, pero no dije nada. Pensé que era una medida de seguridad más. Después de todo, esa zona tenía fama de robos a casa-habitación. El verdadero problema empezó el jueves de esa semana. A eso de las 9 de la mañana, la señora Adriana nos llamó a la sala. Voy a salir. Mi mamá está dormida. No necesita nada hoy. Julián no está, así que por favor, no salgan de la casa. Ya saben que deben mantener todo cerrado. Nos vemos más tarde, dijo, como si estuviera hablando con dos adolescentes. Asentimos. No era raro que se fuera. Lo raro vino después. Alrededor del mediodía, toqué la puerta del cuarto de la señora Aurora. No se oía nada adentro, ni televisión, ni respiración, nada. Me asomé por la rendija, pero la puerta estaba cerrada con llave, como siempre. Me dio una inquietud. Bajé a la cocina y le comenté a Norma. ¿No se te hace raro que no se oiga nada?, le dije. Déjala. Esa señora a veces duerme todo el día. Ya se va a morir, no más que no lo saben aceptar, respondió, sin levantar la vista de su taza de café. Pasaron las horas. A las 4 de la tarde, Norma bajó al cuarto de lavado. Yo me quedé sola en la cocina. De pronto, escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Subí corriendo. La reja estaba cerrada. Fui hasta la entrada. Y fue ahí donde vi algo que me dio un vuelco en el estómago. El portón estaba cerrado, con candado desde afuera. Pero no era un candado cualquiera. Era uno que jamás había visto en esa casa. Negro, brillante, nuevo. Grité. «Norma, ven a ver esto». Subió corriendo. Vio el candado,
Luego me miró. «Esto no estaba aquí antes», murmuró. Intentamos usar el botón para abrir el portón eléctrico. No funcionaba. Las luces de la reja lateral tampoco. Algo raro pasaba con la corriente. Bajamos al cuarto de servicio. No había señal en los celulares. El Wi-Fi estaba muerto. «¿Qué está pasando?», le dije, tratando de no entrar en pánico. Norma estaba pálida. «No lo sé, pero esto no es normal». Intentamos abrir las ventanas. Todas tenían rejas fijas, empotradas. La única sin rejas era la del baño de arriba, pero era muy estrecha. Pasaron las horas. Nadie llegó. Julián no apareció. La señora Adriana no regresó. Empezamos a golpear puertas, a gritar, a tocar bocinas. Nada. Silencio absoluto. Para la noche ya estábamos temblando. Revisamos cada rincón de la casa. Las cámaras seguían encendidas, con su lucecita roja parpadeando. «¿Y si esto es a propósito?», me dijo Norma, en voz baja, mientras nos sentábamos en el comedor, sin comer nada. «¿Cómo que a propósito? ¿Y si nos están dejando aquí encerradas? ¿Tú has visto bien a la señora Aurora?». «Yo no. Desde hace semanas. Solo oigo la tele. Y cuando se va la señora, todo el piso de arriba huele raro. Como a hospital, pero sin limpieza. Como a muerte vieja. No dormimos esa noche. El día siguiente fue peor. No había electricidad. El refrigerador empezó a calentarse. No había agua caliente. Intentamos forzar una de las ventanas, pero solo logramos lastimarnos las manos. A las 2 de la tarde, escuchamos el motor del portón. Corrimos. Era Julián. Nos miró desde el otro lado. Llevaba un 6 de cerveza. No dijo nada. Nos miró fijamente por unos segundos y luego se fue. Ese fue el momento en que supe que algo estaba verdaderamente mal. Norma empezó a perder la calma. Caminaba de un lado a otro, se arrancaba los pellejos de los dedos. Intentamos prender fuego en el patio para hacer humo. Nada. Nadie vino. La tercera noche escuchamos la televisión prenderse en el cuarto de la señora Aurora. Pero nadie respondió cuando tocamos. El sonido subía, bajaba, cambiaba de canal. Parecía un bucle, como si alguien solo hubiera dejado el control presionado eternamente. Norma intentó romper una de las cámaras con un palo de escoba. No lo logró. El día siguiente, todas las cámaras habían cambiado de ángulo. Nos estaban vigilando. El viernes por la noche, yo ya había decidido que si no salíamos al amanecer, rompería una de las ventanas de la planta alta y saltaría. Pero no fue necesario. A las 7 de la mañana escuchamos pasos. La puerta principal se abrió. Era la señora Adriana. Entró como si nada, con una bolsa de supermercado. «¿Qué hacen aquí arriba? ¿No han preparado el desayuno?». La encaramos, le gritamos, le reclamamos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el candado? ¿Por qué no había señal? ¿Por qué no llegó nadie? Ella nos miró con una sonrisa educada. «Qué exageradas. Solo fue una falla eléctrica. Julián estuvo viniendo todos los días. Ustedes se estresan demasiado. Aquí no pasa nada malo». Le dije que quería irme, que renunciaba. Su expresión cambió. «Claro, Leticia, puedes irte si lo deseas. Pero recuerda que firmaste contrato por 6 meses. Tengo tus papeles, tus referencias. Me parece una falta de respeto que me dejes así, sin previo aviso». No dije nada. Bajé, tomé mis cosas y salí apenas pude. Norma se quedó. La última vez que supe de ella fue hace más de un mes. Le mandé un mensaje. No respondió. Pasé por la casa unos días después. Todo parecía normal. Pero el candado seguía ahí, nuevo, brillante, negro, desde afuera. Llegué a esa casa un lunes por la mañana. No sabía qué esperar, más allá de lo que la señora Isabel me había dicho por teléfono, que era una familia pequeña, de mucho trabajo, con una niña en edad escolar y que necesitaban una empleada de planta porque el señor viajaba mucho y la señora trabajaba hasta tarde.
La colonia estaba en Coyoacán, entre calles adoquinadas y árboles viejos que crujían incluso sin viento. La casa en sí era preciosa, de esas que parecen sacadas de una película. Fachada blanca, rejas negras, un pequeño jardín con bugambilias que caían en cascada desde el segundo piso. Pero más allá de lo estético, algo me apretó el pecho apenas crucé el portón. No sé si fue el silencio, o el olor a madera húmeda y cloro, o la manera en que la casa parecía observarme desde sus ventanas cerradas. La señora Isabel me recibió con una sonrisa fría, apenas educada. Me explicó mis tareas con un tono monótono y me mostró mi cuarto. Una habitación pequeña, sin ventanas, en la parte trasera de la casa, junto a la lavandería. No tienes que hablar con los vecinos, me dijo mientras me dejaba sola con mis cosas. Si te preguntan algo, solo di que no tienes permiso. Lo dijo sin mirarme a los ojos, como si me estuviera dando una advertencia más que una instrucción. No pregunté por qué. No era la primera vez que trabajaba en una casa con reglas extrañas. La rutina fue sencilla los primeros días. Despertar a las 6, preparar el desayuno, limpiar, hacer las compras en la tienda de la esquina, recoger a la niña del colegio y volver a preparar la cena. Todo cronometrado, todo en silencio. El señor casi no estaba. La señora pasaba las tardes en su estudio con la puerta cerrada. Y la niña, Laura, era un caso aparte, callada, ausente. Nunca me respondía con más de 2 palabras. Tenía una mirada rara, no triste, no enojada, como si no estuviera del todo presente. Pasaba las tardes encerrada en su cuarto, escribiendo en un cuaderno viejo. Yo cumplía con mi trabajo, no preguntaba nada, pero la casa tenía una forma muy sutil de meterse bajo la piel. A los pocos días comencé a notar cosas pequeñas, casi ridículas, puertas que se cerraban solas, pasos cuando todos ya dormían, cosas que se podían explicar con lógica, pero que aún así dejaban una sensación incómoda. Una noche, mientras sacaba la basura, una vecina me hizo una seña desde su casa. Era una señora mayor, de cabello blanco recogido en un chongo. Se llamaba Magdalena. ¿Todo bien, muchacha?, me preguntó en voz baja, mirando hacia la casa como si esperara que alguien saliera a regañarla. Asentí. No puedes hablar, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. No respondí, pero me quedé quieta, y entonces dijo algo que me quitó el sueño por varios días. Ninguna empleada sobrevive mucho en esa casa. Intenté seguir con mi rutina como si nada, pero sus palabras comenzaron a carcomerme. Esa noche no pude dormir. Escuché a alguien caminar por el pasillo. Pensé que era la señora Isabel, pero cuando salí para ver, el pasillo estaba vacío. Luego escuché agua corriendo en el baño, aunque nadie lo había usado. Cosas que podían tener una explicación, sí, pero que acumuladas comenzaban a doler en el estómago. Al día siguiente, durante la comida, me animé a hablar con la niña. ¿Te gusta vivir aquí? Ella dejó su cuchara y me miró, pero no me respondió. Solo me dijo algo que me heló por dentro. Tú tampoco vas a durar. La señora me miró desde la otra punta de la mesa, sin decir nada. Y esa noche soñé con una mujer encerrada en un cuarto oscuro, golpeando la puerta y pidiendo ayuda. Los días pasaron y mi cuerpo comenzó a resentirse. Dolores de cabeza, falta de apetito, una ansiedad constante. Me levantaba cansada, dormía con miedo. Todo me parecía gris, opresivo, como si la casa misma me absorbiera poco a poco. Un viernes por la tarde, mientras la señora estaba en su estudio y la niña en el colegio, salí a comprar pan. Aproveché para cruzar hacia la casa de la señora Magdalena. Ella me abrió sin sorpresa. Sabía que ibas a venir, me dijo. Entré. Me temblaban las manos. ¿Qué quiso decir con que ninguna empleada sobrevive? Me ofreció un té y suspiró largo. Esa casa ha tenido muchas empleadas, pero ninguna se queda más de 3 semanas. Algunas se enferman, otras renuncian sin dar explicación. Hubo una que desapareció. La señora Isabel siempre dice que no se adaptaron, pero yo sé que es la casa, o algo dentro. ¿La casa? Sí.
Esa casa está podrida desde adentro. Hay secretos y hay cosas que no ves, pero se sienten. No supe qué decirle. Le agradecí el té y regresé. Esa noche me costó respirar, literalmente. Me desperté con la sensación de que alguien me estaba tapando la boca. Abrí los ojos de golpe, pero no había nadie en el cuarto. Corrí a encender la luz. Me miré en el espejo pequeño del baño. Tenía una marca roja en la mejilla, como una mano. Quise empacar mis cosas y salir de inmediato, pero no pude. No porque no quisiera. Algo en mí no reaccionaba. Me senté en la cama y me quedé ahí, como si mis piernas ya no fueran mías, hasta que amaneció. Fue entonces cuando supe que tenía que hacerlo poco a poco, con calma, fingir, como si no pasara nada. Pasé 2 días enteros en silencio, haciendo lo justo, mirando a la niña con cuidado. Ella me evitaba ahora, como si supiera que yo ya sabía algo. La señora Isabel me pidió que limpiara el sótano. Nunca me había dicho nada de ese lugar. Dijo que no lo usaban, pero que necesitaba que lo dejara en orden. La puerta del sótano estaba al fondo del pasillo, oculta tras un biombo. El pestillo estaba oxidado. Bajé con una linterna. El aire era espeso, el olor insoportable, a humedad, a encierro. Pero lo peor no fue el ambiente, fue lo que encontré. Ropa, mochilas, una caja con credenciales viejas, todas de mujeres, empleadas, con nombres y rostros, una lista escrita a mano, fechas de ingreso y fechas de salida, algunas con la palabra desaparecida escrita al lado. Mi nombre estaba al final. Salí de ese sótano sin respirar. Me encerré en mi cuarto. Lloré sin hacer ruido. Esa noche planeé mi salida. Me desperté a las 3 de la madrugada. Salí sin hacer ruido. Crucé el jardín, pero antes de abrir el portón, escuché una voz detrás de mí. Era la niña. No les digas a los demás, me dijo. Si cuentas algo, te van a buscar. No me detuve. No respondí. Solo salí corriendo. La señora Magdalena me ayudó. Me escondió en su casa hasta que amaneció. Me dio ropa, comida, un teléfono para llamar a mi hermana. Presenté una denuncia anónima, pero nunca hicieron nada. La casa sigue ahí, igual de blanca, igual de silenciosa. No volví a trabajar como empleada doméstica, y hasta el día de hoy, cada vez que paso por una casa grande y silenciosa, no puedo evitar pensar en la lista del sótano, en mi nombre escrito a mano, y en la niña que me miraba como si supiera todo desde el principio. Yo me llamo Julia. Tenía 20 años cuando me fui a trabajar como empleada doméstica con una familia de dinero en Puebla. Recuerdo que llegué un lunes por la mañana, con mi maleta vieja, mi uniforme nuevo recién planchado y la bendición de mi madre aún fresca en la frente. Me habían recomendado para esa casa por medio de una señora que antes trabajaba ahí, pero ya se había jubilado. Es una buena casa, me dijo. Pagan bien, dan comida y te dan tu cuarto. Solo cuida no meterte en lo que no te toca. La señora no me explicó más, y yo tampoco pregunté. Tenía necesidad y ya sabía que las casas grandes siempre tenían secretos. En cuanto crucé la reja de herrería negra que daba a la entrada de la casa, supe que algo era distinto ahí. Era una casona antigua de la colonia El Alto, de esas que quedan entre callejones estrechos y que conservan techos altos, muros de adobe grueso y pisos de mosaico gastado. El patrón se llamaba Don Esteban. Tendría unos 60 años, tal vez más. Era de esos viejos de trato fino, de voz pausada, con cabello blanco perfectamente peinado y camisas de lino que olían a perfume caro. Vivía solo. No tenía esposa, ni hijos, ni mascotas, solo a su chofer y a mí. Mi rutina era sencilla: barrer, trapear, limpiar baños, lavar ropa. Cocinar no era necesario. Él tenía un servicio de comida que llegaba cada tarde y solo me pedía calentarla. No era un trabajo pesado, pero la casa era silenciosa. No se escuchaba radio, ni televisión, ni siquiera música. Solo el eco de mis pasos y el reloj del comedor marcando cada hora con un golpecito seco. Había una parte de la casa donde no podía entrar.
Un cuarto al fondo del pasillo del segundo piso, con una puerta azul muy pesada y una cerradura antigua. Un día le pregunté al chofer, un señor llamado Felipe, ¿qué había ahí? Ahí no se mete nadie, me dijo sin voltear a verme. Solo el patrón tiene la llave. No insistí, pero cada vez que pasaba el trapeador frente a esa puerta, sentía como si algo se me encogiera en el pecho. El cuarto no tenía ventanas visibles desde afuera, pero por las rendijas salía un olor raro, no a podrido ni a sucio. Era más como barniz, como pintura fresca, mezclado con humedad vieja. La primera vez que don Esteban me habló más allá del buenos días, fue una tarde después de que le planché unas camisas. ¿Tú pintas, Julia?, me sorprendió la pregunta. Le respondí que no, que apenas si sabía dibujar palitos y bolitas. Ah, dijo sonriendo, a mí me gusta pintar, retratos sobre todo. Me pareció curioso, pero no dije nada. Al día siguiente me pidió que le ayudara con algo especial. Subimos al cuarto azul. Sacó una llave del bolsillo y la giró lentamente. El rechinido de la puerta al abrirse me hizo temblar. Por dentro, el cuarto estaba forrado con cortinas negras y una lámpara grande colgaba del techo, alumbrando una silla de madera frente a un caballete. Había lienzos apilados contra la pared, cubiertos con una tela blanca. «Quiero hacerte un retrato, Julia», dijo con esa voz suave, como si estuviera pidiéndome pasarle la sal. «Tú tienes un rostro muy limpio, como los de antes. Si me dejas pintarte, te voy a pagar un extra». La forma en la que lo dijo no me dio miedo, no al principio. Me sentí halagada, hasta un poco tonta. Pensé que era como posar para una foto. Me senté donde me dijo, y él trajo pinceles, óleos, una paleta de madera. Me pidió quedarme quieta. Me observó por largo rato sin decir nada. Solo pintaba y me miraba de reojo. Eso fue el primer día. Me volvió a pedir que subiera al cuarto azul 2 días después. Y luego otra vez. Cada vez era más incómodo. Me pedía que me quitara los aretes, que soltara el cabello, que me pusiera un vestido blanco que él tenía guardado, como de otra época. Una tarde me pidió algo más. «Julia, para el próximo retrato necesito que estés sin ropa». Lo dijo así, sin cambiar el tono, como si pidiera que le trajera un vaso de agua. Me negué. Le dije que eso no estaba bien, que yo era una trabajadora y no iba a hacer eso. Él se rió, no de burla, sino con tristeza. «No tienes que tener miedo», dijo. «No voy a tocarte, solo necesito captar la esencia del cuerpo. No hay malicia en mi trabajo». Me insistió varias veces, pero yo seguía negándome. Me fui a mi cuarto ese día con el estómago hecho nudo. Esa noche no pude dormir. Escuchaba pasos por los pasillos aunque nadie caminaba. Al día siguiente, el patrón no me dijo nada. Solo me dejó sobre la mesa un sobre con dinero extra. No lo toqué. La situación siguió así por una semana. No me volvió a mencionar el tema. Empecé a pensar que se había arrepentido, que había entendido que yo no iba a ceder. Pero entonces pasó algo que me cambió por completo. Una noche, escuché que la puerta azul se abría. Yo estaba bajando la ropa del tendedero del patio interior cuando escuché el clic del cerrojo. Me escondí tras una columna. Don Esteban salió del cuarto y bajó a su estudio con un lienzo tapado. Aproveché ese momento. Cuando se encerró en su estudio, corrí escaleras arriba y empujé la puerta azul, que seguía entornada. Dentro, el olor era más fuerte que nunca. Apagué mi linterna y levanté las telas que cubrían los lienzos. Sentí que el corazón se me iba a salir por la boca. Eran mujeres, mujeres desnudas, pintadas con un detalle que parecía fotográfico. Todas en poses distintas, con miradas vacías, algunas con cicatrices en el cuerpo, con los ojos cerrados. Eran como trofeos, como si las hubiera capturado y conservado en esa forma. No reconocía ninguna. En el último lienzo había una mujer de espaldas. Su cabello largo, su piel morena. No veía su cara, pero juraría que era yo. Sentí que me faltaba el aire. Me fui de ahí sin cerrar bien la puerta. En la madrugada preparé mi maleta. No podía quedarme. Ya no.
pero justo cuando iba a salir por la puerta trasera, lo encontré ahí parado. ¿Vas a irte sin despedirte?, preguntó, con las manos en los bolsillos. No supe qué decir. Él se acercó, pero no hizo ningún movimiento brusco. Julia, no lo entiendes. Tú ya eres parte de mi obra. No necesito que posees más. Ya tengo lo que necesito. Dijo eso y se dio la vuelta. Se fue caminando como si nada. Yo corrí. Tomé el primer camión a Tehuacán. Llegué a casa de mi madre llorando. No dije nada, solo que ya no iba a volver. Después me enteré que el patrón había muerto 2 semanas después de un infarto, solo, en su estudio. La policía entró a su casa y encontraron los cuadros. Muchos fueron destruidos, otros los subastaron. Algunos dicen que se exhibieron en galerías en Europa como arte mexicano contemporáneo. Yo solo sé que nunca más pude ver una pintura sin pensar en ese cuarto, en esos ojos que ya no estaban vivos, en la forma en que me miraba mientras pintaba, como si me desnudara sin tocarme. Nunca me hizo daño físico, nunca me tocó, pero me quitó algo que no sé cómo explicar, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en uno de esos lienzos, colgada detrás de una puerta azul cerrada con llave. Me llamo Teresa y tenía 23 años cuando me fui a trabajar a la casa de la señora Camila. La había conocido a través de un anuncio en una hoja impresa, de esos que pegan en las paredes cerca del mercado de San Juan, en Puebla capital. Decía: se solicita muchacha para labores del hogar, zona residencial, cama adentro, buen sueldo, un día libre cada 15. Estaba recién llegada del pueblo, con la necesidad clavada en el estómago. No tenía a dónde ir ni dinero para pagar renta. Así que llamé al número, me citaron en un café y ahí mismo la señora me hizo una entrevista. Hablaba pausado, sin mirarme directamente, con esa voz bajita que me dio más miedo que confianza. Aquí no te va a faltar nada. Solo necesito que seas discreta, cumplida y que no preguntes demasiado, me dijo, mientras revolvía su té sin probarlo. Acepté. Tenía hambre, de la otra, la que no se quita con comida. Al día siguiente, un chofer me recogió en la entrada del centro y me llevó hasta la colonia La Cima, una zona de casas grandes y jardines silenciosos, donde las puertas tienen más cámaras que timbres. La casa era enorme, blanca por fuera, con un portón eléctrico que se cerraba en cuanto pasabas. Tenía una entrada de piedra y árboles altos que no dejaban ver nada hacia adentro. Una jaula elegante. Adentro me recibió la señora Camila con un batón de seda y una sonrisa que me pareció incómoda. A su lado, un señor canoso al que apenas presentó como su esposo, el doctor Iván, un cirujano retirado según ella. Muy amable, pero con una mirada rara, como si todo el tiempo estuviera analizando a qué parte de tu cuerpo cortar primero. No somos muchos aquí, solo nosotros 2, dijo ella. La última muchacha renunció hace una semana. Ya no quiso volver. Mentira número 1, que entonces no supe que era mentira. La casa tenía 2 pisos y un jardín trasero que parecía un pequeño parque. Pasto perfectamente cortado, un limonero grande en el centro y unas bancas de hierro forjado. La habitación de servicio estaba al fondo, en una casita separada, limpia pero sin ventana. Las primeras semanas todo pareció normal. Lavaba, cocinaba, barría, sacudía. La señora me pedía cosas específicas, que usara siempre el mismo uniforme, que no moviera nada del despacho del doctor y que no entrara al jardín después de las 8. Nada extraño, pensé, gente rara hay en todos lados. Pero empecé a notar detalles. Primero, el perro, un pastor alemán enorme, flaco y de ojos tristes, que vivía encerrado en una jaula junto al cuarto de lavado. Nunca lo sacaban. Comía lo que yo le dejaba, y si me acercaba, se escondía. A veces lloraba en las noches. Después, el olor. Algunas noches, sobre todo cuando hacía calor, se colaba por las rendijas de la cocina un tufo entre podrido y químico, como si alguien cociera huesos con cloro.
El doctor tenía un cuarto cerrado con llave al lado del garaje. Me dijeron que ahí guardaba equipo médico. Nunca vi qué había adentro. Y lo peor fue cuando encontré la libreta. Estaba limpiando la recámara de visitas cuando la encontré dentro de un cajón cerrado con seguro. La llave estaba metida en un florero. Supongo que no esperaban que yo revisara. Era una libreta negra, con letra de mujer. Las primeras páginas eran normales, listas de compras, horarios, nombres. Pero luego empezaban los apuntes raros. Uno tras otro, nombres de mujeres con fechas. Algunas tenían al lado anotaciones. Dormía mucho. No respetó la regla del jardín. Lloraba de noche. Se fue sin avisar. Había al menos 5 nombres. Una de ellas se llamaba Erika. Recordé que la señora una vez me dijo que una tal Erika se había robado una blusa de seda, que era una corriente sin educación. A partir de ese momento, algo en mi cabeza cambió. Empecé a desconfiar de todo. Comencé a fijarme más. Me levantaba en la madrugada, en silencio, y escuchaba. A veces ruidos metálicos, otras la puerta del jardín que se abría y cerraba muy despacio. Una noche vi al doctor salir con una pala. A las 2 de la mañana. Caminó hasta el limonero, cavó un poco, regresó, como si solo quisiera asegurarse de que todo siguiera ahí. Yo no dormía y no me atrevía a irme. Sabía que algo pasaba, pero tenía miedo de que si intentaba salir, no me dejaran. Un día, mientras lavaba la ropa, vi que la lavadora tenía algo atascado en el filtro. Metí la mano con cuidado y saqué un pedazo de tela. Era un trozo de uniforme, igualito al mío, solo que desteñido, rasgado, con algo que parecía una mancha oscura en la orilla. Esa noche soñé con mujeres sin rostro que me hablaban desde la tierra. Pasó otra semana antes de que reuniera el valor para hacer algo. Fingí que me dolía la muela. Le dije a la señora que tenía que ir al centro, que el dolor era insoportable. Ella me miró en silencio un buen rato. Luego, con su voz suave, me dijo: «No tardes, y no se te ocurra hablar de esta casa». ¿Sí? Me fui. Caminé 3 calles y en lugar de ir al dentista, me metí en una papelería con servicio de internet. Busqué en Google uno de los nombres de la libreta: Pamela Gómez, desaparecida hace 2 años. Luego otro: Ana Lourdes Salazar, también desaparecida. Ninguna tenía registro de haber salido de Puebla. Entonces supe que no podía regresar. Me escondí en una casa de asistencia para mujeres que encontré gracias a una señora que vendía gorditas en la esquina. Me ayudaron a contactar a una abogada. Les conté todo. Al principio no me creían. Me dijeron que eran suposiciones, que sin pruebas era imposible. Hasta que una de ellas me acompañó al MP y dimos una dirección falsa, como si fuera una denuncia anónima. Dijimos que en esa casa había mujeres desaparecidas, enterradas en el jardín. Una semana después, la nota salió en los periódicos locales. Se localizan restos humanos en propiedad de cirujano retirado en zona residencial de La Cima. Hallaron 4 cuerpos, todos en estado de descomposición avanzada. Las identificaciones llegaron semanas después. Eran 3 de las muchachas que yo había visto en la libreta, y una más que nunca supe quién fue. A mí me identificaron como testigo protegido. Cambié de nombre. Me llevaron a otro estado. La señora Camila y el doctor Iván están presos. Se declararon inocentes. Dijeron que yo lo inventé todo, que tenía problemas mentales, pero las pruebas están ahí, bajo el limonero. A veces todavía tengo pesadillas. Me despierto empapada de sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que me duele el pecho. Y en la oscuridad siempre escucho lo mismo: el golpe seco de una pala, la respiración de un perro encerrado y la voz de alguien que me dice, bajito: «Tú ibas a ser la siguiente». Me llamo Yesenia. Nací en Cuautitlán Izcalli, pero desde los 20 me fui a trabajar a la Ciudad de México, primero como cajera en una panadería del centro, y luego, por una de esas vueltas raras de la vida, terminé trabajando de empleada doméstica en Lomas de Tecamachalco. Al principio me costó, no tanto por el trabajo, sino por el ambiente. Esa zona parece otro país.
calles sin baches, policías que sí hacen su trabajo, gente que no saluda. Pero bueno, una hace lo que tiene que hacer para vivir. Mi patrona se llama señora Elvira, aunque todos en la casa le dicen la señora. Una mujer elegante, de esas que todavía creen que el perfume caro arregla el alma. Tiene un hijo, Tomás, que estudió en el extranjero y regresó con una enfermedad en los riñones. La señora nunca lo dice en voz alta, pero todos en la casa sabemos que se está muriendo. Yo entré a trabajar con ella cuando Tomás apenas había vuelto. En ese entonces todavía podía caminar y subía y bajaba las escaleras como si nada. Yo limpiaba, cocinaba y a veces lo ayudaba con cosas simples. Nada más. Pero con el tiempo, él fue empeorando y yo, sin querer, me volví parte de todo eso. Primero fue que me pedía que le llevara el desayuno a la cama, luego que le ayudara a caminar al baño, y cuando ya ni eso pudo, me tocó cargarlo, limpiarlo, acompañarlo a sus consultas. Elvira no se lo tomaba a mal, al contrario, cada vez era más amable conmigo. Me hablaba con cariño, me regalaba ropa que ya no usaba, me invitaba a comer con ellos los domingos, me presentaba como parte de la familia. Y yo, pues, caí. Me sentía querida. En mi casa nadie me espera. Mi mamá murió hace años y mis hermanas tienen su vida. Para mí, estar en esa casa era como tener algo mío. Me convencí de que la señora de verdad me quería, que Tomás me veía como alguien importante. Pero esa ilusión se rompió hace apenas unos meses. Fue un lunes. Estaba preparando un caldo de pollo porque a Tomás se le antojaba. Ya ni comía, pero a veces le gustaba solo oler la comida. Cuando lo llevé a su cuarto, la señora me pidió que me quedara a platicar con ellos. Pocas veces lo hacía, pero esa vez, no sé por qué, acepté. Nos sentamos en el cuarto, el televisor encendido con el volumen bajo. Elvira tenía una copa de vino en la mano y Tomás estaba medio dormido, con la mirada perdida. Yesenia, me dijo ella de pronto, mirándome con esos ojos duros que nunca sabía si estaban juzgando o perdonando. ¿Tú crees en el destino? Me reí, nerviosa. No sabía a dónde iba eso. Pues, depende, señora. ¿Por qué lo pregunta? Porque yo creo que tú llegaste aquí por algo, dijo, que no fue casualidad. Me quedé callada. Mira, Tomás necesita un trasplante. Ya no hay donadores compatibles. Su papá le dio uno hace años, pero ya ves. Hizo un gesto como si nada, como si eso fuera normal. Tú estás joven, sana, y ya te hicimos los estudios. Yo no entendí al principio, o no quise entender. ¿Los estudios? Sí, dijo con una sonrisa. Hace unas semanas, cuando te pedimos que te hicieras un chequeo, ¿recuerdas? Era para ver si eras compatible. Y lo eres. Mi mente se quedó en blanco. ¿Y qué significa eso? Elvira dejó la copa sobre el buró y me tomó la mano. Su piel era fría, como la porcelana. Significa que tú puedes salvarle la vida a Tomás. Solo necesitas dar tu consentimiento. Nosotros nos encargamos del resto. Te vamos a cuidar, te vamos a compensar muy bien. Me solté de su mano con suavidad. No dije nada. Tomás me miró en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, con una expresión que no supe descifrar. Señora, eso es muy serio. No sé, no puedo decidir así. No tienes que decidir ahora, dijo. Pero piénsalo, tú eres parte de esta familia, y la familia se ayuda. Esa última frase me dejó helada. ¿Familia? ¿Desde cuándo la familia se elige por conveniencia? Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cuarto, con las luces apagadas, escuchando el tic-tac del reloj y mi corazón retumbando en los oídos. Sentía algo raro, no miedo exactamente, más bien traición, como si todo lo que había vivido en esa casa hubiera sido una mentira. Durante los días siguientes, la señora fue más amable que nunca. Me mandaba flores al cuarto, me traía pasteles del súper caro, me dejaba billetes en la almohada para lo que necesitara. Cada gesto me recordaba que no era parte de la familia. Era un recurso, un cuerpo útil, un riñón funcional. Fui al seguro por mi cuenta. Le dije a la señora que tenía que ver un papel del SAT, algo inventado.
En el seguro me confirmaron lo que ya sabía. Había un expediente médico mío en un hospital privado. Tenían mis análisis, mis niveles, todo. Sin consentimiento, sin autorización. Quise irme ese mismo día, pero no tenía a dónde. Empecé a hacer llamadas, discretas. Una amiga me ofreció un cuarto en Iztapalapa, chiquito, pero propio. Le dije que sí. Volví a la casa y fingí que todo estaba bien. Lavé ropa, cociné, me reí de los chistes de Tomás, le puse la tele. Cada noche repasaba mi plan. Guardé mis cosas poco a poco. Fui sacando mi ropa en una bolsa negra de basura que tiraba por error. Nadie lo notó. Hasta que, una semana después, me fui. Fue un viernes, cuando Elvira se fue a una junta y Tomás dormía. Cerré mi cuarto, me puse mi suéter favorito y salí por la puerta trasera. Ni siquiera lloré. No lo hice hasta que llegué a la estación del metro. Ahora vivo lejos de ahí. Trabajo cuidando a una señora mayor en la Narvarte. Nada elegante, pero digna. Nadie me dice que soy familia y eso me da paz. Porque ya entendí que una casa bonita no es un hogar y que a veces el mayor terror no está en fantasmas ni demonios, está en quienes te sonríen mientras te vacían por dentro. Me llamo Mariana. Tenía 22 años cuando me fui a vivir a casa de los Márquez, una familia con dinero que vivía en un fraccionamiento cerrado en Huixquilucan, en el Estado de México. Era mi primer trabajo como empleada de planta. Mi tía Leti, que limpiaba casas por horas, me había recomendado con la señora Sandra Márquez, una mujer elegante de unos 40 y tantos, siempre bien peinada, con uñas largas de acrílico y esa forma de hablar como si todo le molestara un poquito. Llegué una tarde de domingo. Me bajé del camión con mi maleta de rueditas y una mochila azul deshilachada. En la caseta me preguntaron mi nombre, me tomaron una foto con una tableta y me dejaron pasar. El fraccionamiento se llamaba Residencial Bosques de Acanto, con calles tan limpias que me dio pena que mis zapatos estuvieran polvosos. La casa de los Márquez era de 2 pisos, blanca, con un portón eléctrico negro. Me abrió la señora Sandra. Me sonrió con educación, pero sin calidez. Pásale, Mariana. Te presento a Lupita, que es la que me ayuda con la cocina. Tú vas a dormir aquí, me dijo mientras subíamos las escaleras. El cuarto era sencillo, pero limpio. Tenía una cama individual con sábanas nuevas, un closet de madera y una ventana que daba al jardín trasero. En la puerta noté algo raro. No tenía cerradura, solo un picaporte viejo. ¿Y la puerta? ¿No tiene llave?, pregunté, sin darle mucha importancia. No, dijo ella sin detenerse. Por seguridad, preferimos que las puertas no tengan llaves por dentro. No sabes, cualquier cosa, un accidente, un incendio. Así podemos entrar si es necesario. Me pareció lógico. No lo pensé más. Durante el día, la casa era muy tranquila. Lupita y yo cocinábamos, limpiábamos, lavábamos la ropa de los niños y manteníamos todo en orden. El señor Eduardo, el esposo, salía temprano en la mañana y regresaba tarde. Apenas nos saludaba. Los hijos, Emiliano y Rodrigo, tenían 13 y 8 años. No hablaban mucho conmigo. Apenas me miraban. La señora Sandra era exigente pero justa. No gritaba, pero se notaba cuando se molestaba. Fruncía los labios y te miraba sin decir nada. Esa mirada me hacía sentir como si todo lo hubiera hecho mal, aunque solo me hubiera tardado un minuto más en tender la cama. La primera noche me dormí rápido del cansancio, pero como a las 3 de la madrugada desperté con una sensación rara, como si alguien me estuviera mirando. Abrí los ojos, pero no vi a nadie. La puerta estaba cerrada, la ventana también. Me volví a dormir. La segunda noche me desperté a la misma hora. Esta vez sentí que había alguien cerca. No escuché pasos, ni voces, solo esa sensación de que hay otro cuerpo en la habitación. Me senté en la cama. La puerta seguía cerrada. El tercer día no dije nada. Pensé que era el cambio de rutina, el nuevo lugar, los nervios. Pero esa madrugada volví a despertar. Esta vez
La puerta estaba entreabierta. Estoy segura de que la había cerrado. Me levanté, caminé hasta la puerta y miré al pasillo. Oscuro, silencioso. No se oía nada, solo el tic-tac del reloj de la sala. A la mañana siguiente, se lo conté a Lupita mientras lavábamos los trastes. ¿Crees que la señora o alguien más haya entrado a mi cuarto? No, hombre. Aquí nadie se mete con nadie, me respondió, sin dejar de tallar una olla. ¿Por qué lo dices? Es que la puerta estaba abierta y sentí raro. Me miró por un segundo, como si estuviera a punto de decir algo, pero se quedó callada. A veces uno sueña cosas, dijo, pero no estaba soñando. La noche siguiente, decidí dejar mi celular grabando con la cámara hacia la puerta. Lo acomodé contra mi mochila y lo puse a grabar antes de dormir. Desperté otra vez, casi a la misma hora. La puerta estaba abierta. Me paralicé. No me atreví a levantarme. Por la mañana, revisé el video. Me tomó varios minutos encontrar el momento exacto. A las 3:12, la puerta se abre lentamente, muy lentamente. Y luego, una sombra se asoma. No entra del todo, solo se queda allí, parada, con la cabeza apenas visible en el marco de la puerta. Es alguien, estoy segura. Se queda así, inmóvil, por más de 5 minutos, y luego desaparece. Mi estómago se revolvió. Quise correr, irme, pero no tenía a dónde. Necesitaba ese trabajo. Pensé en hablar con la señora Sandra, pero ¿qué le iba a decir? ¿Alguien entra a mirarme mientras duermo? ¿Y si era el señor? ¿Y si era uno de los niños? ¿Y si...? Esa noche me encerré con una silla bajo la manija. Me costó mucho dormir. A la madrugada, desperté con un golpe seco. La silla se había caído. La puerta estaba otra vez entreabierta. Me temblaban las manos. No fui capaz de moverme. Me quedé quieta en la cama, fingiendo que dormía. A la mañana siguiente, me enfrenté a la señora Sandra. Estábamos solas en la cocina. ¿Usted ha entrado a mi cuarto en la madrugada?, le pregunté con el corazón latiéndome en la garganta. Me miró sorprendida. Luego sonrió, pero fue una sonrisa vacía. Claro que no. ¿Por qué lo dices? Es que he visto que la puerta aparece abierta. Yo la cierro. Me despierto y está abierta. Guardó silencio por unos segundos. Luego se cruzó de brazos. Mira, Mariana, aquí no tenemos secretos. Si hay algo que te incomoda, puedes hablarlo, pero no hagas suposiciones. Esta casa es segura. Si no te sientes a gusto, puedes buscar otro lugar. Fue una amenaza disfrazada. Lo entendí. Esa tarde le pedí a Lupita que me ayudara a revisar si había alguna forma de poner seguro en la puerta. Me dijo que no, que ese picaporte viejo no tenía cerradura desde que la casa fue construida. Esa noche decidí no dormir. Me acosté, pero me quedé despierta, con el celular en la mano. A las 3:06, la puerta se abrió otra vez. Pero esta vez sí entraron. Era el señor Eduardo. Lo reconocí por la silueta. Se acercó a mi cama en silencio. Se paró al lado de mí. Yo fingí dormir. Sentí su respiración. No hizo nada más. Solo se quedó allí, como si estuviera estudiándome, como si disfrutara ver mi cuerpo quieto. Pasaron minutos, 10, 15, y luego se fue. A la mañana siguiente me fui. No me despedí, no dije nada. Guardé mis cosas, bajé con la maleta y caminé hasta la caseta. El guardia me saludó con cortesía, como si no pasara nada. Durante días no hablé del tema, hasta que me encontré con Lupita en la terminal de observatorio. Me reconoció. Se sentó junto a mí y me dijo en voz baja: no fuiste la primera. Esa casa tiene algo raro. La última muchacha también se fue de un día para otro. Yo no digo nada porque necesito el trabajo, pero tú hiciste bien. No denuncié. ¿Qué pruebas tenía? Un video borroso, un recuerdo que me revuelve el estómago. A veces pienso en lo que pudo pasar si me hubiera quedado, si no hubiera fingido dormir, si me hubiera movido. Desde entonces, cada vez que rento un cuarto nuevo, reviso la cerradura. Si no tiene, no me quedo.
no importa qué tan seguro digan que es. No hay manera amable de decir esto, así que lo diré como lo siento. Esa casa me enfermaba. Desde el primer día que crucé la reja automática, sentí algo raro. No miedo, eso vino después, sino esa incomodidad sorda, como cuando te sientas en una silla ajena y sabes que no eres bienvenida. Pero el trabajo pagaba bien, y a mis casi 40 años, después de cuidar a mis 3 hijos sola por más de una década, no podía darme el lujo de decir que no. La casa estaba en una privada al sur de Monterrey, en Valle Alto, una de esas zonas donde las banquetas son amplias, los árboles están alineados por nombre y las casas parecen hoteles pequeños. Yo venía desde Guadalupe y cada mañana el camión me dejaba cerca de una gasolinera. Desde ahí caminaba unos 15 minutos hasta llegar al portón negro con cámara de vigilancia que me abría sin saludar. Solo entraba. Los patrones, Armando y Sandra, eran de esos matrimonios ocupados. Ella era nutrióloga de Instagram, con más de 40,000 seguidores, y él tenía algo que ver con bienes raíces, aunque nunca supe bien qué. Tenían 2 hijos, Emiliano, de 8 años, y Regina, de 6. Desde el primer día, supe que los niños no eran normales. No lo digo porque hicieran berrinches o porque fueran groseros, que sí lo eran, sino porque tenían algo en la mirada, como si estuvieran demasiado despiertos, siempre atentos, siempre probando a los adultos, incluso a mí. Mi trabajo era sencillo: lavar ropa, hacer comida ligera para los niños, limpiar las áreas comunes y vigilar la alberca. Sí, la casa tenía una alberca trasera, pequeña, pero profunda, de esas que usan los ricos para relajarse los fines de semana. Los niños tenían prohibido meterse sin un adulto, pero la verdad es que hacían lo que querían. Todo empezó con una conversación entre ellos que escuché sin querer mientras limpiaba los ventanales de la cocina. ¿Y si hoy ahogamos al nuevo?, dijo Emiliano. No, todavía no, respondió Regina, sin levantar la voz. Apenas llegó ayer. Me quedé helada. Pensé que hablaban de algún amigo, alguna mascota. No dije nada. Tenía apenas 3 días trabajando y no quería armar lío. Pero desde entonces empecé a poner más atención. Una tarde de viernes, mientras preparaba fruta en la cocina, vi por la ventana que los niños estaban en la alberca. Estaban solos. Regina tenía algo en las manos, una caja de cartón mojada, y Emiliano sostenía un palo largo con algo amarrado al extremo. Salí con una toalla fingiendo que iba a ver si necesitaban algo. ¿Todo bien, niños? Regina me miró sin expresión. Sí, estamos jugando al mar. Me acerqué al borde y vi lo que estaban pescando. Era un gatito. Apenas respiraba, empapado, temblando, con los ojos cerrados. Tenía una cuerda atada al cuello. ¿Qué es esto?, grité, arrojando la toalla y metiendo las manos al agua. Lo saqué de inmediato. El gato era una bola de huesos mojados, maullando débilmente. Emiliano me miró como si yo fuera la loca. Tú no entiendes, señora, es nuestro juego. Lo envolví en una camiseta vieja y me lo llevé al cuarto de lavado. Mientras lo secaba, me repetía una y otra vez: no es mi problema, no es mi problema. Pero sí lo era. Llamé a Sandra, le conté lo que vi. Me contestó con voz risueña: ay, Alma, no te preocupes. Los niños son así, están explorando. Solo asegúrate de que no se vea en las cámaras, ¿va? Pensé que era una broma, pero no lo era. En esa casa, las reglas eran diferentes. El lunes siguiente, mientras doblaba la ropa en el cuarto de servicio, escuché un chapoteo fuerte. Corrí al patio. Esta vez no había ningún gato, sino una bolsa negra amarrada con cinta canela. Flotaba apenas, pesada, y los niños la empujaban con una tabla. ¿Qué hay ahí?, pregunté, sin disimular el enojo. Otro, dijo Emiliano, secándose la cara. Lo encontramos ayer en la noche. Esa noche no pude dormir. El estómago me dolía del coraje, de la impotencia. Pero algo dentro de mí me decía que no me fuera todavía, no sin entender qué estaba pasando realmente. La semana siguiente,
Empecé a revisar las cámaras desde mi celular. Tenía acceso como parte del personal. Solo podía ver el área de la cocina, la sala y la alberca. El primer día revisé la noche anterior. A las 2 de la mañana, la cámara de la alberca mostraba a Emiliano caminando solo por el patio, con algo envuelto en una manta. Lo empujó al agua, se sentó en el borde y lo miró por varios minutos. Luego se fue. Al día siguiente, no mencionó nada, pero al mediodía me pidió una bolsa negra y cinta canela. Fue entonces que entendí que esto no era un juego infantil, era un patrón. Los niños cazaban gatos, los atrapaban en el baldío de la esquina, me enteré por un jardinero, los mantenían unos días y luego los ahogaban en la alberca. Intenté hablar con Sandra de nuevo. Esta vez fui más directa. Le dije que los niños estaban haciendo cosas enfermas, que necesitaban ayuda. Me respondió sin levantar la voz. Están experimentando. No puedes intervenir en todo, Alma. No son tus hijos. Y entonces algo dentro de mí se rompió. Porque aunque no eran mis hijos, sí eran mi responsabilidad mientras estaban bajo mi cuidado. Porque aunque yo no los hubiera criado, ahora era testigo de lo que hacían. Y lo peor fue que ellos sabían que yo sabía. Esa tarde, Emiliano se me acercó mientras yo regaba las plantas del frente. ¿No quieres jugar con nosotros, Alma? Le respondí que no. Es divertido, ya nos toca un grande. ¿Un grande? Sí, un perro. Me quedé muda. Sandra no estaba, Armando tampoco, la casa estaba sola. Corrí a buscar en el jardín trasero. Efectivamente, había un pastor alemán amarrado a un árbol, en una esquina donde las cámaras no alcanzaban. Lo habían sedado, tal vez con medicamentos para dormir. Tenía una sonda en el hocico y un cubrebocas amarrado como bozal. Llamé a la policía, temblando, diciendo la verdad, todo. No llegaron, nunca llegaron. A las 3 horas llegó Armando, recién afeitado, con camisa blanca y un café en la mano. ¿Tú hiciste la llamada? Sí. ¿Por qué? Sus hijos están enfermos. Me miró con desprecio. Tomó su celular, marcó, habló en voz baja con alguien y luego se dirigió a mí. Alma, te agradezco tus servicios. Estás despedida. El chofer te llevará a casa. Me fui con las manos vacías. Ni un peso. El gato que salvé, me lo llevé. Lo llamé Sombra. No sé por qué. Me recordaba a ese rincón de la alberca donde flotaban las cosas que los niños dejaban ir. A los pocos meses, una nota pequeña apareció en los periódicos locales. Se busca a responsables de maltrato animal en residencia privada. Nadie fue arrestado. Hoy, a veces paso cerca de esa colonia. Veo la casa desde la distancia. Los arbustos están más altos, la reja más cerrada. Pero sé que adentro los juegos continúan. Y me atormenta pensar en los que siguen, los que no adran ni maullan, los que no sabrán defenderse.